Explica por qué igual a seno de x cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 0pi cerrado. Apartado B. ¿En qué punto se verifica la tesis del teorema de Rolle? ¿Qué dice el teorema de Rolle? Pues nos dice que si tenemos una función f de x continua en un intervalo AB, es decir, para x perteneciente al intervalo AB cerrado, esa función es derivable en el abierto AB para cada x del abierto AB, y la imagen de A y la de B son iguales, entonces, con toda seguridad, existe al menos un número C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada en C es 0. Gráficamente es algo lógico y fácil de entender. Tenemos dos puntos A y B, y la función f es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, y la imagen de A es la misma que la de B, es decir, tiene que ocurrir algo así. Representa ahora una función continua desde este punto hasta este y derivable. Pues a lo mejor hace una cosa así, como una parábola, o no lo sé, cualquier otra cosa. La cuestión es que sea lo que sea, al ser continua y derivable, con toda seguridad encontraré un punto C, en este caso estará por aquí, donde la derivada en ese punto C es 0. Claro, gráficamente quiere decir que en este punto la recta tangente es horizontal. Por eso la derivada en C es 0. Al menos un punto C. Claro, la curva podría subir, bajar, tener un máximo relativo, un mínimo relativo aquí y tener más de un punto donde la primera derivada es 0. Me gustaría que vierais con varios contraejemplos que las tres hipótesis de este teorema son necesarias para que se cumpla la tesis. Coloco dos puntos del dominio de la f, A y B. Aquí en este primer caso voy a pensar que la imagen de A y la de B es la misma. Y voy a poneros una gráfica donde es continua en el intervalo cerrado AB, pero no derivable en el abierto. Por ejemplo, esta. Es continua en el intervalo cerrado AB, la imagen de A es igual que la de B, pero no es derivable en todo el abierto. Aquí hay un punto, justamente donde está el máximo relativo, donde no es derivable. ¿Verdad que no hay ningún punto en el intervalo AB donde la derivada es 0? Tendría que estar aquí, pero como no es derivable, pues evidentemente no vale 0 la derivada. Vamos a pensar otro caso ahora, donde lo que falle es la continuidad. Tengo que dibujar una gráfica derivable en el abierto AB. Bueno, por ejemplo, imagínate esta. La imagen de A y la de B es la misma, sí. Es derivable en el abierto AB, sí, pero no es continua en el cerrado AB, porque en el punto A no es continua. En esta gráfica no existe ningún punto donde la derivada es 0, donde la recta tangente es horizontal. No incumple el teorema de Rolle porque, como veis, falla una de las hipótesis. Por último, voy a representar una función que sea continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, pero que las imágenes de A y de B no coincidan. Por ejemplo, esta. No existe ningún punto C donde la derivada es 0. Pero claro, es que falla esta vez la tercera condición del teorema. Con estos tres ejemplos quiero que veáis que para que se cumpla el teorema y estar seguro de que existe un punto donde la derivada es 0, tengo que comprobar que las tres condiciones se cumplen. A lo mejor también estáis pensando por qué estas dos condiciones no se han sustituido por esta condición, que f de x sea derivable en el intervalo cerrado AB. Pues la explicación es la siguiente. Si yo exijo esto, desde luego estas dos cosas se cumplen, es decir, esta flecha iría en ese sentido. Cumpliéndose esta condición, se cumplen estas dos, ya que al ser derivable el intervalo cerrado AB, pues es también continua en el intervalo cerrado AB y en el abierto AB, por supuesto. Pero la implicación no iría en este sentido,
ya que puedo encontrar funciones donde ocurran estas dos condiciones y no ocurra esta. Igual estoy pensando ¿cuál? Pues pongo un contraejemplo. El ejemplo más sencillo es este, por ejemplo, en intervalo 0,4, por decir algo. Esta función en el 0 no es derivable, pero es continua en el 0. Esta función lo que ocurre es que en el 0 tiene una recta tangente vertical, de ahí que no sea derivable en el 0, pero sí que es continua en el 0. Estas dos condiciones, por tanto, exigen menos que esta. Y en un teorema lo que deseamos es que el número de hipótesis sea lo menos posible para que se cumpla la tesis. Cuantos menos hipótesis, mejor. Pasemos ya a resolver el ejercicio. Apartado A. Explica por qué esta función seno de x cumple las hipótesis del teorema de error intervalo 0pi. Tengo que decir entonces lo siguiente. Esta función seno, es continua en el intervalo cerrado 0pi. También es derivable en el intervalo abierto 0pi. Y aprovecho y escribo la función derivada. La derivada del seno es el coseno de x. Y luego también tengo que ver que la imagen de 0 y la de pi coinciden. Veamos, la imagen de 0, seno de 0, es 0 y el seno de pi, pues efectivamente también es 0. Como veis, se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle y el teorema de Rolle me asegura que existe al menos un c que pertenece al intervalo abierto 0pi, tal que la derivada en c es 0. Justamente en el apartado B me preguntan cuál es ese punto que cumple la tesis del teorema de Rolle. Contestamos aquí al apartado B. Lo que tengo que averiguar es el número c que cumple esta igualdad. Bien, es decir que coseno de c tiene que ser 0. ¿Cuándo el coseno de c es 0? Pues en muchas situaciones el coseno es 0. Pero como busco el c que esté en el intervalo 0pi, pues elijo el pi medios, ¿verdad? El coseno de 90 grados es 0 y, como veis, está en el intervalo 0pi. Este es el punto C que cumple la tesis del teorema de Rolle. Gráficamente lo podemos ver muy fácilmente. El intervalo donde hemos aplicado el teorema de Rolle es el 0pi. La función seno de x sabéis que tiene como gráfica entre 0 y pi esta. Luego baja, luego vuelve a subir, la curva sinusoidal. Como veis, se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle. La imagen de 0 y la de pi coinciden. Es continua en el cerrado 0pi y derivable en el abierto 0pi. Por tanto, el teorema de Rolle me garantizaba un número c entre ellos donde la derivada era 0. Pues sí, este punto c ha sido el pi medios. Gráficamente lo vemos claro. En el pi medios, que por cierto la imagen de pi medios es 1, seno de 90 grados es 1, en este punto la derivada es 0, la recta tangente es horizontal. El ejercicio está resuelto.